La clase de hoy es la clase de geometría según el horario que tenemos. Geometría para quinto grado de primaria. El tema es el último tema de la primera unidad, que es el tema 7. Vamos a hablar hoy de los triángulos y de sus propiedades auxiliares. ¿Ya? Recordemos que hemos visto en el capítulo 5 los triángulos, la definición, su clasificación. Perdón, en el capítulo 5 hemos visto sus propiedades fundamentales. En el capítulo 6 hemos visto su clasificación según su medida. Y hoy vamos a ver propiedades, pero propiedades auxiliares. ¿Se acuerdan que las propiedades fundamentales eran la suma de la medida de los ángulos interiores es igual a 180 grados? Otra propiedad fundamental era que la suma de la medida de los ángulos exteriores de cualquier triángulo suman 360 grados. Y la tercera propiedad fundamental que estudiamos es que la medida de uno de los ángulos externos es igual a la suma de dos ángulos interiores que no estén adyacentes a él. ¿Correcto? Son tres propiedades fundamentales. Bueno, hoy vamos a estudiar tres propiedades auxiliares que me van a ayudar a resolver determinados problemas que se me presenten. Bien, el tema es el tema 7 entonces. Tema 7. ¿Ya? Tema 7. Veamos. Triángulo. ¿También escribimos tema 7? No, ahorita no van a escribir nada, hijo. Yo la pizarra envío la imagen al grupo de WhatsApp para que la escriban con calma después. Ahorita lo que van a hacer es atender la clase nada más. A la hora que hacemos Zoom, solamente es atender la clase. Ya en la casa van a ustedes tener con calma, escribir la pizarra de las imágenes que voy a mandar. Si bien termino de llenarlo, tomo la foto, mando, borro, sigo yo trabajando. Y al final ustedes en casita escriben, ¿ya? Bien, triángulos. Propiedades fundamentales. Ahí está. Propiedades fundamentales. Ese es el tema de hoy. Bien. Comenzamos entonces. Hoy vamos a ver, les decía, tres propiedades fundamentales. Y hoy vamos a hablar de dos pequeños animales que ustedes conocen para utilizar estas propiedades para que las recuerden con mayor facilidad. ¿Ya? La primera propiedad, vamos a poner acá, propiedad 1. No son fundamentales, ya son auxiliares. Ya las fundamentales las hemos visto. Estas son las propiedades auxiliares las que vamos a ver hoy día, ¿ya? Bien. Entonces, la primera propiedad, por acá. Primera propiedad. Listo. En la primera propiedad auxiliar, vamos a hablar de la mariposa. Esa propiedad es conocida como la propiedad de la mariposa. ¿Ya? Y vamos a hacer la gráfica correspondiente por acá. Fíjate bien. Esta forma tiene.
tiene esa forma la gráfica, ¿correcto? Entonces, esta propiedad de esta gráfica que tú ves acá, donde hay una unión de triángulos, se llama la propiedad, o es conocida como la propiedad de la mariposa. ¿Y qué va a suceder aquí? Fíjate. Cada uno de los vértices tiene una denominación, ¿no? Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E. Vamos a darle nombre a los ángulos respectivos. Este será mi ángulo A, este será mi ángulo B, ¿correcto? Acá tendré mi ángulo alfa y acá mi ángulo beta. Mira, tengo 4 ángulos que se formaron aquí en las alas de la mariposa. ¿Ok? ¿Qué dice esta propiedad? Esta propiedad dice que la suma de las medidas de una de las alas es igual a la suma de la medida de la otra ala. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sumo los ángulos A y B, eso va a ser igual a la suma de los ángulos alfa más beta. Esta propiedad se cumple con esta gráfica, con esta figura. Esta sería mi primera propiedad auxiliar. ¿Cómo la recuerdo? Como la propiedad de la mariposa. Cuando yo vea esta figura, voy a poder aplicar esta propiedad. ¿No? Voy a poder aplicar esta propiedad. Profe, Dime. Julia ha escribido algo en el grupo de WhatsApp. Sí. Ok. Listo, ya. A ver. Entonces, esta sería la primera propiedad fundamental. Vuelvo a repetir. ¿Qué dice esta primera propiedad fundamental? Que la suma de los dos ángulos del ala izquierda es igual a la suma de los dos ángulos del ala derecha. ¿De qué? De esta mariposa. Ahora, tenemos puesta la segunda propiedad auxiliar. Vamos a poner. Segunda propiedad es esta, ¿no? Y automáticamente buscas el estamos, le das clic y automáticamente van a salir las preguntas segunda por una, ¿no? Que van a salir todas las preguntas. Segunda propiedad. Sale la primera pregunta, marcas la alternativa, pasa la siguiente. Pero en la marca las alternativas. ¿Estamos? Segunda propiedad. La segunda propiedad, vamos a hablar, o para recordarla, vamos a hablar de otro animalito, pero un animalito que vive en el mar. Ese animalito que vive en el mar es el pez. ¿Ya? Vamos a hablar de un pez ahora. Y vamos a ver cuál es la gráfica que nos hace pensar en un pez. Fíjate bien. Ya te he dicho, ¿no? Por ejemplo, si me hablan de fruta, me dicen, menciona otra fruta. ¿Qué fruta mencionarías? Pera, manzana, melocotón y mandarina. Ya, ahora, acá dice, a ver, los ríos. Acuérdate de Amazonas, Fíjate bien, Marañón. tenemos ahí, lo que vamos a dibujar va a ser un pez. Amazonas, Marañón, Pues tenemos así. Payán y Guayaba. Acuérdate. Departamentos. Tumbes, Piura, ¿Qué dice esta propiedad? Regiones Esta naturales. propiedad, esta segunda propiedad auxiliar dice lo siguiente. Vamos a darle valor a sus ángulos y vamos a ponerle nombre a sus vértices. De historia. Cordero, Alfalo, Y D. Humita. Necesito que me apaguen el micro, por favor, porque tengo interferencia, ¿sí? Gracias. Bien, entonces tenemos A, B, C y D. Los vértices que se muestran ahí, ¿correcto? Tenemos que ver cuáles son los ángulos. Y mira, los ángulos son
Acá un ángulo, acá otro y acá otro. Fíjate, en este pez se cumple una propiedad. Vamos a darle valor a esos ángulos. Este va a ser el ángulo A, este el ángulo B, este el ángulo alfa y este el ángulo beta. ¿Qué propiedad se cumple? Que la suma de la cabeza con la cola del pez, la suma de los ángulos que forman la cabeza y la cola del pez va a ser igual a la suma de los ángulos que se forman en las aletas. ¿Correcto? La suma de los ángulos que se forman en la cola, perdón, en la cabeza y en la cola va a ser igual a la suma de los ángulos que se forman en las aletas. Bien, eso será entonces A más B igual a alfa más B. Esa es la segunda propiedad auxiliar. Vamos a ver ahora a la tercera propiedad. ¿Ya? Tercera propiedad. Bien, la tercera propiedad es conocida como la propiedad del boomerang. ¿Ya? Como la propiedad del boomerang. Y tiene esta forma. Y tiene esa forma, mira. Esta propiedad es conocida como la propiedad del boomerang, ¿ya? Vamos a ponerle nombre a sus vértices y a sus ángulos. Bien, vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. Voy a poner adentro el vértice, ¿ya? Vértice D. Bien. Vamos a darle nombre a sus ángulos. Ángulo alfa, ángulo beta, ángulo phi. Y acá, este ángulo de acá, es el ángulo X. ¿Qué dice esta propiedad? Que este ángulo que está aquí, al que le he puesto X, es igual a la suma de los ángulos interiores. Repito, este ángulo X que se formó acá, exterior, aquí en la parte inferior, es igual a la suma de estos tres ángulos interiores. Eso dice esa propiedad. Entonces tenemos que X va a ser igual a alfa más beta más phi. ¿Correcto? Eso es lo que dice esa tercera propiedad. Y bien, ya tenemos las tres propiedades auxiliares de los triángulos. ¿Ya? La propiedad de la mariposa, ¿qué es lo que dice? Que la suma de la medida de los ángulos del ala izquierda es igual a la suma de la medida de los ángulos del ala derecha. ¿Qué dice la segunda propiedad conocida como la propiedad del pez? Que la suma de los ángulos, de la medida de los ángulos de la cabeza y la cola, igual a la medida de la suma de los, a la medida de los ángulos de las dos aletas. Y la tercera propiedad, conocida como la propiedad del boomerang, que este ángulo que se encuentra en la parte inferior externo es igual a la medida de los ángulos interiores. Estas tres propiedades auxiliares se suman a las tres propiedades fundamentales que estudiamos en el capítulo 5. ¿Ya?
Bien, esa es la parte teórica. Ahora vamos a pasar a ver a la parte netamente práctica. Por eso, voy a tomarle la imagen a la pizarra y se las mando por WhatsApp para continuar. Un segundo. Ya, profe. Hay que solucionar ese tema un día. Bien, ya está en el grupo, vamos a trabajar ahora la parte práctica. Se escucha con el audio, ¿ya? En la cámara. Acá. Bien. Vamos a trabajar el primer problema. Primer problema. Tenemos que calcular X. ¿Ya? Y me dan esta gráfica. Y me dicen muy simple. Lo que voy a aplicar ahí va a ser la primera propiedad auxiliar, ¿verdad? La primera propiedad auxiliar. Y la primera propiedad auxiliar me indica que al sumar estos dos, los igualo con la suma de estos dos. Y se convierte eso en una ecuación, ¿no? 80 más 40, eso va a ser igual a X más 10, que es este ángulo, más 20 del ángulo que se encuentra en D. Trabajo esto. Eso. Trabajando esto de acá, tendremos 80 más 40, 120. Y acá tenemos X más 10 más 20, eso es 30. Tenemos este 30, pasa a restar. Me quedo con X, 120 menos 30. Eso será 90. X va a ser igual a 90. Listo. Ya está solucionado mi problema. ¿Ya? Problema número 2. Problema número 2. Me piden. A ver, calcular alfa. Y me dan esta gráfica.
y me dicen que acá está A, B, C, D y E. Que este ángulo es de 20 grados. Que este ángulo es de alfa más 20. Acá está 40 grados. Y por aquí 50 grados. Igual que en el caso anterior, primera propiedad, entonces voy a tener acá que estos dos, que son alfa más 20, este ángulo, y abajo más 20, va a ser igual a la suma de estos dos, 40 más 50. Operando tenemos alfa más 40 igual 40 más 50, eso será 90. Tendremos que alfa es igual, al restar, esto va a ser igual a 50 grados. Ya está, hemos aplicado la primera propiedad auxiliar. Trabajamos número 3. Tenemos que ahora calcular X. Vamos a calcular X ahí y tenemos esta gráfica. Es solamente los únicos cursos que tienen son álgebra, Y le ponemos valor a sus vértices. B, C y D. ¿Ya? Tenemos que, acá está E. Tenemos que acá tenemos este ángulo que mide X. Acá este ángulo 35 grados. Los ángulos inferiores, uno mide 20 y el otro mide 45. Bien. Trabajando. Lo visto, tenemos que X más 35 pero no le sale a la... igual a 20 más 45. No le sale a la respuesta verbal. Y tenemos que X es igual, 20 más 45, 65. Menos 35 por acá. X es igual a 30 grados. Entonces está simple. Hemos visto los tres primeros ejercicios hablando de la primera propiedad auxiliar. Un segundo. No le sale a la bebé. ¿Cómo hago? Ahora, ¿cómo entro el examen? En su mente dirá, entonces, ¿para qué estudié? Y nada más encontré la plataforma. Gonzalo Aragón Mamá, estoy Reyes. leyendo. Sale que la bebé no Reyes. tiene solamente los 5 puntos que ella lleva, son álgebra aritmética, computación, geometría, inglés y razonamiento matemático. He buscado razonamiento verbal y me sale sobre que, como se dice que matricular ese curso. Así me sale el tercer año, el tercero primario. Geometría, quinto primaria. 7, geometría, quinto primaria. Parte 2. No, son primero 40. Porque te dan así para que tú sumes. Una suma. Bien, ya está también en el grupo. Continuamos. Nos hemos quedado en el problema 3. Continuamos con el problema 4. Problema 4. Bien. Calcular X. Calcula X acá y tenemos esta gráfica.
variable virtual. ¿Ya? Tenemos por acá que esto es A, B, C, D. Tenemos que esto es 60. Este es 40. Esto es 30. Curso, Y esto es popular, X más 30. Entonces, sabemos que este ángulo es igual a la suma de los tres que están aquí. Entonces tenemos que X más 30 va a ser igual a 60 más 40 más 30. Tenemos X más 30 igual 60 más 40, 100, 130. X es 130, este 30 pasa a restar 100 grados. Bien, profesor. Listo, 100 grados. Ya sabía, profe. Muy bien. Problema 5. Tenemos aquí esto. Vamos a ver. Calcular beta. Vamos a calcular beta entonces. Tenemos esta gráfica. Solamente tengo que ver. ¿Listo? Se va a presentar. Y tenemos los vértices A, B, C y D. Y los ángulos que se forman son en el vértice A 30 grados. En el vértice B, beta más 10. En el vértice C, 40 grados. Y en el vértice D se va a formar el ángulo de 130 grados. Listo, aplicamos la propiedad auxiliar y tenemos lo siguiente. Este ángulo de 130 va a ser igual a la suma de los interiores, ¿no? 30 grados más beta más 10 más 40 grados. Y tenemos que operar esto. 130 es igual. Acá, beta voy a poner para mantener un orden. 30, 40, 80 grados. Más 80. Entonces acá tenemos, este 80 va a pasar a restar. Y tenemos que beta va a ser igual a 50 grados, ¿ya? Listo. Hemos visto dos problemas aplicando la tercera propiedad auxiliar, conocida como la propiedad del boomerang. A ver, me dan un segundo, mando la imagen al grupo para que después en casita puedan copiar. Bien, ya está. Borramos y vamos a ver dos problemas más, viendo la propiedad que falta. Problema 6. Listo, problema 6. A ver. Problema 6 tenemos. Calcula X. Y tenemos esta gráfica. Ya está. Acá tenemos A, B, C y D. Los ángulos que se forman en A, X más 20. En B,
Jorge, gracias. Forma el ángulo de 40 grados. En C, el ángulo de 50. Y en D, el ángulo de 60. Bien. La propiedad dice, suma de cabeza con cola es igual a suma de aletas. Entonces, X más 20 de este ángulo más 50 es igual a 40 más 60. Listo. Acá tenemos que X es más 70 es igual a acá 100. Por lo tanto, X, este 70 que está sumando va a pasar a restar, es igual a 30 grados. Y ya estará el valor de X. Bien, problema 7. Vamos a ver. Calcula X, dice. Y tenemos esto. ¿Correcto? Bien. Veamos, por acá tenemos A, acá tenemos B, acá C y acá D. Tenemos que acá es 40 grados. Tenemos que la figura me la dan así. 100 grados por acá. Y acá tenemos X más 20. Ya está. Ahora, aplicamos cabeza y cola. 40 más. Según la gráfica, este ángulo es un ángulo recto. 90. Eso va a ser igual a la suma de las dos aletas. X más 20 más 100. ¿Correcto? 40 más 90, 130. Eso es igual a X más, esto es 120. Entonces, 720 va a pasar a restar. X va a ser igual a 10. ¡Cochina! ¡Cochina! Listo. Bien. Niños, esta ha sido la clase de hoy de geometría para el 5º grado de primaria. ¿Ya? La ficha de aplicación ya se la voy a mandar. Hasta el tema de hoy viene el examen de geometría. Por favor, repasen. ¿Ya? Ya, profe. A ver, un ratito, no se vayan a ir todavía. Necesito verlos a todos. ¿Está viendo mi cámara? Por favor. Gonzalo, Juliet y Adriano. Falta Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, prende tu cámara. Gonzalo. Gonzalo, O ya se fue. Gonzalo Aragón Reyes. acá dije, pues acá está su cámara. A ver, creo que Gonzalo se iba a tomar desayuno. Vamos a ver, ¿ya? A ver. 1, 2. Quítate la barba, Jorge. Ya, Ahí está. ya está. Un rato, profe, un rato. A ver, Gonzalo. Ya, a ver, ahí. La mejor cara, por favor. Listo. Ya está. Muchas gracias, chicos. Ya nos vemos conmigo el día de... ya no, hasta la otra semana. Bien. Ahí anda. Cuídense mucho, por favor. Estudien, repasen, ¿ya? Ya, Nos vemos. Chao. Ya, Buen fin Profe, de semana. profe, Dime. ¿mañana le puedo pasar toda la clase de mía? No te preocupes, gracias. hijo. No te preocupes. Tienen tiempo hasta el día jueves que terminan los exámenes. Ah, ¿Ya? ya. Chévere, chévere. Cuídense mucho. Chao.